Bueno, hablábamos de que es necesaria la tensión, tensión en cuanto a fuerza para producir, ¿no? Porque en definitiva la vida del hombre es tensión y creo que el arte bien refleja eso. Exacto. Estaba pensando en un tipo de tensión que se puede producir también, y esto que veíamos como resguardo del mundo interior y también la búsqueda que está en eso. Bueno, búsqueda es un término que no te gusta, el encuentro tal vez de la autenticidad, de la desnudez interior. La anécdota esta que contábamos servía como contraste, que no se trata de la desnudez del esnovismo y de la moda, de la cosa pasajera. En ese momento lo hicimos en ese sentido, pero más inconscientemente era también un despojamiento, ¿no? Para presentarnos lo más despojado posible, ¿no? Seguramente, ¿no? Si uno quiere encontrar. De todos modos, en lo que decías estaba esta cuestión de la autenticidad y de la desnudez interior, ¿no? Esto por un lado. Y por otro, en tensión con esta necesidad, si se quiere, de ser reflejo de un tiempo. Porque también lo decías por ahí, ¿no? Que el artista tiene que ser reflejo de un tiempo. Sí, pero tampoco lo puede pretender. Si yo no puedo decir, bueno, yo voy a hacer una obra que sea reflejo de mi tiempo, de mi lugar. Insisto, uno se limita a hacer la obra y si es auténtico, solo va a ser reflejo de ese lugar y de ese tiempo. Por ejemplo, se utiliza mucho la búsqueda de la identidad, ¿no? Lo suelo leer siempre. Alguna vez, hace muchos años, lo he dicho yo también. Y he comprendido que en realidad es como absurdo. Es decir, la identidad no se busca. ¿Se tiene o no se tiene? Yo pienso que si un pintor alemán o norteamericano o italiano va a pintar, no va a pintar pensando yo soy alemán, yo soy norteamericano, yo soy italiano. Él pinta y solo va a ser alemán, norteamericano, italiano, francés o español. Y lo mismo sucede con un artista de Latinoamérica, por ejemplo, ¿no? Que como dije antes, siempre hay distinto, no es lo mismo un pintor argentino que un mexicano, un peruano o un caribeño, ¿no es cierto? Entonces, lo único que uno tiene que limitarse a hacer la obra, y si es auténtico, solo va a ser lo que es. Tal es así que yo, si bien trabajo con elementos, digamos, no figurativos, en elementos actuales, me siento como un pintor universal, porque no tengo ese tipo de limitación y de prejuicio. Sin embargo, cuando pongo en Europa o en Japón, incluso en Estados Unidos, la crítica sola dice artista latinoamericano, ¿no? Claro que ellos generalizan bastante lo del término latinoamericano, porque como dije antes, hay componentes muy distintos. Claro que en mi caso particular, el hecho de que haya viajado de muy joven por América Latina, me he dado cuenta, esto me lo hizo ver el crítico de arte Rafael Esquirro en algún momento dado, cómo fui incorporando lo del Perú o lo de Euroamérica, lo de Indoamérica. Inclusive hay una etapa bastante, no reciente, pero un poco anterior, de mi última etapa de Nueva York, donde él siente que yo incorporo el elemento afro-latinoamericano. Y claro, en una ciudad como Nueva York, el contacto con artistas o gente afro-latinoamericana, es decir, que vienen de Puerto Rico, de República Dominicana, de Cuba, eso es inevitable que al final uno lo incorpore también, ¿no es cierto? Y uno lo va absorbiendo. Ahora, si miraras retroactivamente toda tu obra, ¿qué dirías que insiste en la obra? Porque está este modo de buscar lo distinto en vos mismo, pero también... De encontrarlo. De encontrar, yo lo pienso en términos de buscar. Si uno ya lo dice mecánicamente la palabra. Claro, pero o de pretender, o de pretender lo distinto. Yo creo que de todos modos hay una pretensión de lo distinto. No, pero sale solo. Si yo inevitablemente, estando en Caracas, hay una influencia del medio ambiente, del lugar, que ya solo me hace distinto a lo de Buenos Aires, como me pasó cuando estuve en París, que estuve varios años. Yo al principio dije, no voy a trabajar. Cuando me trasladé ya a instalarme en Europa, estando en París,
dije, no voy a trabajar, ¿para qué ver en qué medida aquello que yo venía arrastrando de América Latina estaba metido en mí, y en qué medida esto nuevo que iba a recibir por intermedio de los museos y del pasado, como es Europa, se iba a incorporar en mis cosas. Y cuando me puse a trabajar, entre otras cosas, me acuerdo que había empezado a incorporar el oro a la hoja, la plata. Claro, yo empecé a hacerlo recordando el oro del Perú, la plata precolombina, ¿no? Pero la empecé a hacer en función a aquello que había visto de los bizantinos. Me di cuenta cómo lo podía incorporar. Me fue útil en ese sentido. Claro que en un momento dado, después de estar varios años y habiendo aprendido muchas cosas en Europa, como se aprende, y en París, también sentí en un momento dado que era el pasado, ¿no? Que si yo hubiera sido un pintor del Renacimiento, alguna vez hubiera querido vivir en Italia, ¿no? En Venecia, en Roma. Y si era del siglo pasado, principio de este siglo, sería París. Y que ahora la energía estaba en América toda, de la Patagonia hasta el Canadá, pero que se concentraba de una manera muy particular en una ciudad como Nueva York. Entonces cada vez que venía a la Argentina y pasaba por Nueva York y todo, sentía esa dinámica, esa energía que transmitía una ciudad como Nueva York, que es cuando decidimos levantar todo en París y tomarnos todos los riesgos que implicaba salir de una comodidad muy linda como era París. Vivíamos sobre el Sena, frente al Louvre. Siempre tuve suerte con los lugares, ¿no? Y no cualquiera se hubiera ido, porque tenía todo, tenía una buena galería que trabajaba mi obra, estaba cómodo. Sin embargo, ese mismo sentimiento de darme cuenta que estaba en el pasado y que yo me sentía que era un artista de este tiempo, hizo que levantemos todo, nos vayamos a Nueva York y empezara otra cosa en Nueva York. Pero no porque yo lo forzaba a decir, bueno, ahora en Nueva York yo tengo que pintar otra cosa. Yo seguía pintando mi obra, pero se iba transformando inevitablemente.